Muy buenas noches a todos los hermanos. El Ministerio Fe en el siglo XXI les saluda fraternalmente a todos ustedes y les desea también muchas bendiciones del Señor. Vamos a comenzar este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a ver en esta noche es sobre la herencia de dos mujeres de fe. Y la lectura bíblica se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 2 al 5. Y dice así: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar delante de la presencia del Señor para que Él nos dirija en esta meditación, para que todo lo que aprendamos de su palabra también podamos tener ese interés de ponerla en práctica. Oremos delante del Señor. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias por este maravilloso privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, delante de tu presencia, para poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tengamos el propósito de ponerla en práctica, que estas maravillosas enseñanzas, Señor, puedan llenar nuestro corazón, que puedan, Señor, ser ese alimento que necesitamos. Y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú vayas haciendo la obra en nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra pueda transformar nuestras vidas, pueda transformar nuestros corazones y nos llene de gozo, nos llene de gratitud. Fortalécenos a través de ella. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta palabra o esta carta está dirigida a Timoteo, ¿ya? Y fue escrita mientras Pablo se encontraba prisionero en Roma y frente a la inminente ejecución, ¿ya? Porque existía esa amenaza hacia Pablo. Entonces Pablo escribe, ¿no es cierto?, esta carta de despedida a Timoteo, y también vemos que le solicita a Timoteo que lo venga a visitar, ¿ya? Y vemos que en esta carta lo exhorta a mantenerse firme en el Evangelio de Cristo, ¿ya? Que él pueda mantenerse con esa fe, ¿ya? Creyendo en el Evangelio de Cristo, albergando, ¿no es cierto?, ese deseo de mantenerse y guiarse, ¿no es cierto?, a través de su palabra, de cumplir, de ser ejemplo para los demás. Entonces vemos que Pablo, ¿no es cierto?, le dice aquí a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Estas palabras, mis hermanos, tienen una connotación muy especial, ¿ya? Porque entre los primeros cristianos, ¿ya?, la gracia era algo muy valioso, ¿ya? Y yo creo que también en estos tiempos. La gracia, mis hermanos, es un beneficio que debemos valorar mucho, ¿ya? En esa época era tanto el valor que se le tenía que se deseaban unos a otros. La gracia de Dios, que abundaran en la gracia, que crecieran en la gracia, que perseveraran en la gracia. ¿Ya? Y esto es maravilloso porque nosotros justamente necesitamos este beneficio. Tenemos que alcanzar, ¿no es cierto?, la gracia del Señor, crecer en la gracia. Y por eso que vemos también a Pablo indicando esto en el capítulo 2, versículo 1, que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Ya esta palabra nos está hablando a nosotros también. Tenemos que esforzarnos en la gracia, hacer un esfuerzo para alcanzar este beneficio, ¿ya? Y la gracia es un beneficio disponible para todos aquellos que quieran palparla, ¿ya? Para todos aquellos que quieran gustarla, que la desean, ¿ya? ¿Y cómo poder obtenerla? Bueno, esforzándonos,
y acercándonos, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor. Porque también en la epístola a los Hebreos, la palabra nos hace una maravillosa recomendación que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay una invitación muy importante que no tenemos que despreciar, ¿no es cierto? El Señor nos ayude para que podamos recibir este beneficio. Hoy más que nunca nosotros necesitamos recibir la gracia del Señor. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos hace esta invitación, que nos acerquemos a su presencia confiadamente, sin temor, sin miedo, con franqueza, ¿ya?, con sinceridad, con el deseo de obtenerla. Y ahí me tengo que acercar también humildemente, ya dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad del Señor, ¿ya? Entonces el Señor también nos enseña que hay un principio, ya existe un principio, mis hermanos, y que siempre se cumple, y que en varias partes de la palabra del Señor está este principio, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si yo quiero recibir este beneficio, aquí hay una clave que tenemos que aprender, mis hermanos, y es la humildad. Yo me tengo que acercar al trono de la gracia humildemente para que el Señor me llene de gracia. Gracia, misericordia y paz. Todos conocemos que la misericordia, ¿no es cierto?, es nueva cada mañana. Y su palabra dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y misericordia en hebreo es la palabra Gesed y significa amor fiel de Dios. Entonces su palabra está diciendo que por el amor fiel de Dios no hemos sido consumidos. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser tan agradecidos del Señor, de estas bondades, de estos regalos que Él nos ofrece. Y tenemos que valorarlos, mis hermanos. Gracia, misericordia y paz. Todos queremos estar en paz. Todos queremos estar confiados en el Señor, tranquilos, sin preocupación. El Señor nos ofrece también su paz, porque Él nos da su paz, no como el mundo la da. Entonces, estas tres cositas, mis hermanos, estas tres palabras tan importantes, también tenemos que recibirlas nosotros. Gracia, misericordia y paz. Y agradecerla. Cuánta gratitud tenemos que tener, ¿no es cierto?, hacia nuestro Señor, porque Él nos entrega abundantemente la gracia, su misericordia en forma abundante, no la entrega en forma restringida, sino que abundantemente. Y todo proviene de la mano amorosa del Señor. Todo proviene de su mano. Por eso que debemos ser agradecidos, ¿ya?, y confiar siempre en Él, sin temor, ¿ya?, porque estamos bajo la protección del Señor. Bajo la protección del Señor, qué maravilloso. Estamos protegidos por el Señor, por ese amor fiel, mis hermanos. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que debe haber mucha gratitud en nosotros. Y Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, ¿ya?, escribía estas cartas, no estaba en un escritorio, no estaba en una oficina con la gente, ¿no es cierto?, con una secretaria que le trajera un café. No, él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel escribiendo estas cartas para darle ánimo a este joven, porque la tarea que tenía que cumplir este joven no era fácil. Entonces vemos aquí que nosotros, mis hermanos, a lo mejor estamos con mucha comodidad y no somos tan agradecidos, no valoramos tanto estas cosas, pero el Señor a nosotros nos está enseñando que debemos valorar estos dones del Señor. Pablo aquí nos entrega un tremendo ejemplo de fe, de esta fe no fingida, mis hermanos. De eso vamos a hablar, de la fe no fingida, porque Pablo era sincero, era real, ¿no es cierto? Si seguimos leyendo el versículo 3 y 4, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas
para llenarme de gozo. ¿Ya? Entonces vemos aquí que la gratitud de Pablo, porque dice, doy gracias a Dios, ya siempre estaba presente, siempre agradecía al Señor, a pesar de estar enfrentando, ¿no es cierto?, la aflicción, la persecución, la prisión, pero él siempre estaba agradeciendo al Señor, ¿ya? Y él era un prisionero por la causa de Cristo, no porque había cometido un delito, por la causa de Cristo, porque defendía el Evangelio de Cristo. Y por eso estaba prisionero. Entonces, esto también a nosotros nos motive, nos inste para ser siempre agradecidos. Siempre agradecer al Señor por todas sus bondades, ¿no es cierto? Por el don más grande y más maravilloso, que es la salvación de nuestra alma. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué maravilloso. Entonces aquí Pablo, ¿no es cierto?, da testimonio de su verdadera fe. Servía al Evangelio de Cristo con limpia conciencia. Eso es lo que dice aquí, con limpia conciencia. Es decir, no había nada que reprocharle a Pablo. Nada. No había nada que reprocharle. Y él oraba sin cesar por Timoteo. Esto su palabra recomienda también, orad sin cesar, ya sin parar. Siempre estemos orando. Y Pablo oraba regularmente por este jovencito porque le tenía preocupado Timoteo. Porque Timoteo, ¿no es cierto?, era muy jovencito para estar enfrentando todo lo que había enfrentado Pablo, ya la persecución especialmente. Y por eso que oraba por este joven, ¿ya? Pablo sabía que Timoteo, ¿no es cierto?, tenía que cumplir una tarea que no era fácil. Tenía que cumplir su ministerio porque había una gran oposición a la palabra de Dios, ¿ya? Y Timoteo aquí nos muestra que es un verdadero hijo en la fe. Sin embargo, Pablo, ¿no es cierto?, le recomienda que no acepte otra doctrina. Esa era la preocupación más grande que tenía Pablo, que no acepte otra doctrina. Y aquí en 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Ya? Aquí Pablo, ¿no es cierto?, deseaba que Timoteo fuera un buen soldado de Jesucristo, que se mantuviera firme en el Evangelio de Cristo, que participara de las aflicciones por la causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Pero principalmente que se mantuviera fiel a la palabra de Dios y la defendiera sin descanso. Y la defendiera. Entonces, Timoteo tenía una labor muy grande, una tarea muy grande que no era fácil, ¿ya? Y por eso que Pablo le escribe esta carta, ¿no es cierto? Lo recuerda con especial emoción y por eso le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Ya? Pablo deseaba que Timoteo lo visitara, ¿ya? También aquí en la carta, en el capítulo 4, versículo 9, dice, procura venir pronto a verme. Deseaba verlo. Pablo también no lo estaba pasando muy bien porque muchos de sus colaboradores lo habían abandonado y otros estaban cumpliendo en diferentes lugares la misma tarea que Timoteo. Y por eso que deseaba verlo también a Timoteo, que le trajera algunas cosas que él había dejado en Troas, que eran los libros, los pergaminos, porque para Pablo era muy importante esto porque tenía que continuar defendiendo el Evangelio de Cristo. Y esta es la verdadera fe, mis hermanos. Esta es la fe no fingida. Cuando nos sacrificamos por la causa de Cristo y defendemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, da testimonio de esta fe, de la fe de Timoteo. Y es lo que vamos a leer en el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe no fingida. Timoteo, ¿no es cierto?, había sido instruido por su abuela Loida y su madre Eunice desde la niñez. Estas mujeres habían cumplido con esta labor tan importante, mis hermanos. Una labor que toda madre debería cumplir, ¿ya? Timoteo había recibido
desde su niñez las enseñanzas de las Escrituras. Y eso está en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y lo voy a leer porque es algo muy, muy importante y también es lo que vamos, ¿no es cierto?, a meditar en esta noche. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas mujeres, como decía anteriormente, habían cumplido una labor muy importante en la vida de Timoteo. Una labor muy importante. Loida y Eunice, estas dos mujeres, madre e hija, habían aceptado por fe el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Pero ellas se preocuparon de también, ¿cierto?, comunicar o modelar esta fe en Timoteo, esta fe no fingida. ¿Ya? Loida y Eunice eran mujeres consagradas al Señor, consagradas al Señor. Habían aceptado el Evangelio de Cristo y se habían preocupado de instruir en las Escrituras a Timoteo. ¿Ya? Eunice, dice la palabra del Señor, que era una mujer judía creyente. Pero el padre de Timoteo era un hombre griego. Ya no se menciona absolutamente nada más del padre. Al parecer, la imagen paterna, ¿cierto?, estuvo ausente en este hogar. Y en el mundo romano, mis hermanos, el padre tenía total autoridad en el hogar. ¿Ya? Pero en este caso vemos que Eunice pudo guiar al joven Timoteo a Jesucristo, ¿ya? Y desde su más tierna infancia. Eso es lo que está diciendo su palabra. Le pudo inculcar, ¿no es cierto?, a Timoteo el temor de Dios, el amor a Jesucristo, la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio de Cristo. Eso le pudo inculcar, ¿no es cierto?, esta mujer, sentando así las bases de su fe en este jovencito. Y Loida, ¿no es cierto?, que era la madre de Eunice, fue una mujer de fe también. Y de un poderoso testimonio, mis hermanos, de un poderoso testimonio. Por eso que estas mujeres son un ejemplo para nosotros, ¿ya? Ambas mujeres, Loida y Eunice, ¿ya? Si Pablo menciona, ¿no es cierto?, que estas dos mujeres mostraron una fe no fingida, es porque cuando las conoció, observó, ¿no es cierto?, que ellas tenían una fe poderosa. Tenían una fe poderosa y una vida transparente. ¿No es cierto? Una vida transparente, sustentada en una experiencia real. Ellas habían vivido, ¿no es cierto?, esa experiencia personalmente, ¿ya?, en una experiencia real y personal con Dios. Servían al Señor con limpia conciencia, ¿ya? Por eso que dice aquí en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo aseguraba, ¿no es cierto?, tenía la seguridad de que este jovencito también profesaba esta misma fe, la fe no fingida. Entonces vemos que la fe de estas dos mujeres fieles a Dios era sincera y real. ¿Ya? En ellas no había hipocresía. Eso significa ser sincero y real. ¿Ya? Algo que no es fingido, ¿no es cierto?, no hay hipocresía. Por lo tanto, vemos que Loida, ¿no es cierto?, supo inculcar con acción y palabra, ¿ya?, el temor de Jehová en su hija Eunice. La escritura, las sagradas escrituras. ¿Ya? Y Eunice también, ¿no es cierto?, fue una mujer auténtica que supo instruir a su hijo en las sagradas escrituras. ¿Ya? Y entregó también este legado a Timoteo, a su hijo Timoteo. Y Pablo reconoció esta labor porque sobresalió, ¿ya? Reconoció esta labor
esta labor de estas dos mujeres en inculcar, ¿no es cierto?, a Timoteo la verdadera fe del Evangelio de Cristo. Loida y Eunice fueron mujeres consagradas al Señor, ¿ya? Mujeres que se consagraron al Señor, mujeres temerosas de Dios, mujeres piadosas, que se guiaron por la palabra de Dios, por las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿ya? Ellas consideraron que estas enseñanzas, mis hermanos, era un mandato divino que ellas también tenían que cumplir. Y por eso que decidieron, ¿no es cierto?, transmitir este mandato divino a Timoteo, ¿ya? Y hay una cita bíblica que está en Deuteronomio 6, versículos 5 al 9, que es muy conocida, ¿ya? Y la voy a leer porque nosotros tenemos que tenerla presente. Porque yo creo que aquí hay muchas madres y muchos padres que deben saber cuáles son los roles que tienen que cumplir en sus hogares, especialmente la mamá, porque la mamá tiene un vínculo muy estrecho con los hijos. Y esta palabra dice lo siguiente: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Había un mandato divino que estas mujeres no pasaron por alto, mis hermanos, y se esforzaron, se sacrificaron para cumplir con este mandato e instruir esta palabra en la vida de Timoteo. Aconsejar a los hijos, mis hermanos, es un legado que debe ser perpetuado de generación en generación. Eso es muy importante, que yo tengo que transmitir este legado, ¿cierto? Que tiene que transmitirse de generación en generación. Y nosotros como madres, ¿ya?, debemos cumplir con esta labor tan importante en los hijos, ¿ya? Estas mujeres nos muestran un gran ejemplo, mis hermanos. Una madre, ¿no es cierto?, puede causar un impacto al modelar la fe en los hijos, la fe en Jesucristo. Y tenemos que aprovechar ese privilegio que tenemos las madres, ¿ya?, ese vínculo tan especial que nosotros tenemos con nuestros hijos. Loida, ¿no es cierto?, se propuso que no solo su hija Eunice iba a recibir estas enseñanzas, sino también su nieto, que era Timoteo, ¿ya? Sin imaginar, ¿no es cierto?, que este conocedor de la Escritura iba a ser uno de los misioneros más jóvenes, que iba a llevar a muchos lugares la palabra del Señor, ¿no es cierto? Había muchos necesitados de esta palabra. Y por eso que es tan importante que nosotros podamos transmitir y enseñar, ¿no es cierto?, acerca de la palabra de Dios a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude y nos llene de su gracia, porque esta labor, mis hermanos, no es una labor que se puede conseguir humanamente, sino solamente con la ayuda de la gracia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Por eso que dice su palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya el Señor nos ayude para que siempre estemos esforzándonos, ¿cierto?, y haciendo uso de estos beneficios para poder cumplir esta labor. Entonces vemos que Loida transmitió, ¿no es cierto?, esa fe a su hija y a su nieto también. Es muy probable que también a su nieto, ¿ya? Y vemos que los pasajes que tal vez Loida, ¿no es cierto?, enseñó a su hija Eunice, daban testimonio de Cristo, ¿ya? Daban testimonio de Cristo, y en cierta manera estas enseñanzas, ¿no es cierto?, prepararon a estos 3 miembros de esta familia para que cuando escucharan el Evangelio de Cristo predicado por Pablo, ¿no es cierto?, despertar esa fe, apareciera esta fe en Jesucristo.
fueron persuadidos por el Evangelio de Cristo, porque había una base en ellos. Estaba la enseñanza del Antiguo Testamento, de las Escrituras en sus vidas. Y por eso que Pablo, ¿no es cierto?, le repetía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Desde la niñez había recibido esta enseñanza. Eunice le había enseñado fielmente la palabra de Dios a Timoteo, ¿ya? Y hay un proverbio muy conocido, ¿ya?, que siempre lo estamos repitiendo, y que también es un proverbio que tenemos que tener presente, mis hermanos. No tenemos que olvidarnos de este proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ya? Este es un proverbio muy cortito, ¿ya? Instruir, mis hermanos, significa enseñar, ¿ya? Significa formar, educar. Y nosotros tenemos que cumplir esa labor de educar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor. ¿Ya? Los padres son los que tienen que transmitir la enseñanza de los hijos, ¿no es cierto?, el padre, la madre. Y como decía anteriormente, la mamá tiene un vínculo especial y que tiene que aprovecharse ese vínculo, esa conexión, ¿ya?, positivamente. Y esta es una manera de poder, ¿cierto?, enseñar a los hijos. Ahora, muchas veces, mis hermanos, hay madres que deciden no llevar a los hijos a la iglesia, ¿ya?, porque hace mucho desorden, porque no se sabe comportar, porque también tiene que dormir y muchas excusas, ¿ya? Y lo que tenemos que preguntarnos, mis hermanos, si estos niños no van a la iglesia y no son instruidos en la palabra del Señor por la madre, ¿cómo estas generaciones van a conocer el temor de Jehová? Eso fue lo que pasó muchas veces en el pueblo de Israel, que hubieron generaciones que no conocieron el temor de Jehová porque fallaron los padres. No le entregaron esta enseñanza a sus hijos. Y esto puede suceder ahora también. Y por eso que es tan importante, mis hermanos, que desde pequeñitos le estemos hablando del Señor. Desde que son gestados en el vientre de su madre, tenemos que hablarle a los hijos del Señor. Esta es una labor muy hermosa. Y todas las madres, mis hermanos, tienen cualidades. El Señor dota de cualidades a la mujer. Por eso que existe este vínculo. Por eso que las mamás o las mujeres, ¿no es cierto?, tienen este privilegio de traer a un hijo al mundo. Existe esta conexión tan especial y tenemos que aprovecharla, ¿ya? Porque en Romanos Pablo menciona que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos con la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿ya? Tienen que escuchar nuestros hijos el mensaje, ese mensaje, ¿no es cierto?, de la palabra, que pueda entrar por sus oídos, la palabra del Señor. Por eso que es tan importante que nosotros leamos la Biblia. Ya a veces no tenemos el hábito de leer la Biblia, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Esfuérzate en la gracia. Tenemos que leer la Biblia, adquirir este hábito. Si usted no lo tiene, mi hermana o mi hermano, ¿cierto?, tiene que adquirir este hábito, leer la Biblia, ¿no es cierto?, para estar instruidos en la palabra del Señor. Hay un libro que es un manual de vida, ¿no es cierto?, que es el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, mis hermanos, nos entrega muchos principios, muchos valores para poder instruir a nuestros hijos, para que ellos aprendan a temer al Señor. Y por eso que es importante que nosotros aprendamos de su palabra para que podamos también tener el conocimiento y poder transmitirlo a nuestros hijos. Para instruir, ¿no es cierto?, a nuestros hijos desde pequeñitos en los caminos del Señor, ¿ya? Siempre estamos repitiendo este proverbio
22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es así, mis hermanos, ¿ya? Este es un buen principio que debemos tener presente. Poder enseñar a nuestros hijos con la palabra de Dios, ¿ya? Nuestros padres cumplieron con esa labor. En mi caso, yo siempre veía que mi padre ponía muchos textos en la pared. Así que constantemente estábamos leyendo los textos. Y no solamente eso, sino que también tuvimos que memorizar los 10 mandamientos. Teníamos que repetirlos de memoria. El Padre Nuestro, el Credo de los Apóstoles. Entonces, en cierta manera, nuestros padres cumplieron esa labor. Y por eso que nosotros, usted, mi hermana, está sirviendo al Señor, porque es el fruto de su padre. Su padre, ¿no es cierto?, dio testimonio de esta fe no fingida. Su madre se sacrificaron por el Evangelio de Cristo. Y por eso nosotros ahora estamos caminando, ¿no es cierto?, por este verdadero camino. Tenemos que agradecerle al Señor, ¿no es cierto?, de poder tener este privilegio. Entonces hay muchas madres y también abuelas como Loida que están cumpliendo este rol, mis hermanos, tan importante dentro de la iglesia, en el hogar. Entonces yo creo que muchos de ustedes recibieron consejos de su abuelita y que les sirven hasta el día de hoy. No solamente de su madre, sino también de su abuelita. Entonces vemos qué maravilloso es poder venir de una generación, mis hermanos, en que recibieron el Evangelio de Cristo, a lo mejor mi bisabuela, mi abuela, mi madre, y así, ¿no es cierto? Esto se va heredando de generación en generación. Que este legado de la fe no fingida sea perpetuado en su familia, en la mía también. El Señor nos ayude con su gracia, ¿no es cierto?, y con la dirección del Espíritu Santo. Entonces la fe, mis hermanos, se desarrolla, tenemos que aprender también que la fe se desarrolla en una relación íntima con el Señor, ¿ya? Por eso que su palabra dice, Él es el autor, ¿ya?, refiriéndose a Jesucristo, y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y la Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? La certeza de lo que se espera. ¿Ya? Por fe hemos creído en Jesucristo. Por fe le hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. Y hemos creído por fe también en su palabra. En su palabra. Y por eso que tenemos que atesorar la palabra del Señor. Amarla y guiarnos por ella. ¿Ya? Pablo sabía que Loida y Eunice habían sido mujeres consagradas, de limpia conciencia, ¿ya?, que amaban la palabra de Dios y se habían preocupado, ¿no es cierto?, de enseñar desde la niñez a Timoteo la sabia escritura del Antiguo Testamento, ¿ya? Y estas enseñanzas convirtieron a Timoteo, ¿no es cierto?, en un hombre temeroso del Señor. ¿Ya? Timoteo era temeroso del Señor, en un buen soldado de Jesucristo. En eso lo convirtieron. Y en un hombre lleno de fe. Lleno de fe. Entonces, en base a esta palabra, a esta enseñanza, nosotras, ¿no es cierto?, las madres, tenemos que autoexaminarnos, ¿ya?, y ver cuáles son las cualidades que me faltan. Si yo tengo estas cualidades para poder instruir a mis hijos, y como decía anteriormente que estas mujeres eran consagradas, entonces yo necesito también ser una mujer consagrada al Señor. Estar siempre leyendo la palabra del Señor. Amarla, desearla, alimentarme por ella. Tener este conocimiento para poder entregárselo a mis hijos, ¿no es cierto? Esta es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos, ¿ya? No nos preocupemos de dejarle un terreno, una propiedad. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que dejarle esta herencia a nuestros hijos. La fe en el Evangelio de Cristo. Esa verdadera fe. Esa fe no fingida. Esta es la herencia que debemos dejarle a ellos, ¿ya? Entonces, una mujer consagrada está siempre leyendo la palabra del Señor y se guía por ella. Se guía por ella.
profesa, ¿no es cierto?, esa fe auténtica, ¿ya? Porque su fe está cimentada en Cristo Jesús. Es firme y constante. Es firme y constante, es decir, es una mujer valiente que no acobarda en los momentos de adversidad, de prueba, de aflicción. Ella está siempre firme, dando ejemplo a los demás de su fe no fingida. ¿Ya? Es ejemplo para los demás. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de estas mujeres consagradas al Señor, que transmitieron, se preocuparon de enseñarle a sus hijos el temor de Jehová, como es el caso de Jocabed, que fueron muy poquitos los años que pudo tener a su hijo mientras lo amamantaba. Ella pudo instruirlo en el temor de Jehová, a Moisés. Y vemos a este hombre más adelante, ¿no es cierto?, practicando la justicia, renunciando a todos los privilegios que tenía en la casa del faraón. Hicieron efecto esta enseñanza. Vemos el ejemplo de Samuel, ¿no es cierto?, de Ana, su madre, una mujer estéril, que hizo un voto al Señor. Y él le daba un hijo, se lo ofrendaba a él. Y también, mientras lo destetaba, ¿no es cierto?, lo amamantaba a este bebé, ella le inculcó los valores, los principios, el temor de Jehová, para que este jovencito estuviera preparado, porque iba a ser, ¿no es cierto?, un profeta, un sacerdote. Qué maravilloso. A lo mejor muchos de sus hijos van a alcanzar estos privilegios. Por eso que es tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos transmitirle esta enseñanza a nuestros hijos. Ya. Loida, ¿no es cierto?, y Eunice nos muestran que la influencia de una madre, ya, sobre los hijos debe aprovecharse al máximo, mis hermanos, en forma positiva, ya debe aprovecharse. Y por eso que vemos que estas mujeres, ¿no es cierto?, lo hicieron, lo aprovecharon este privilegio. Loida lo hizo con su hija Eunice, Eunice con su hijo Timoteo también. Y esto hay que repetirlo mucho porque no nos tenemos que olvidar de este ejemplo de estas dos mujeres que se menciona escasamente en un versículo en la Biblia. Escasamente. Pero estas mujeres nos dejan un tremendo ejemplo, mis hermanos. Entonces, la ventaja de una madre es que ella tiene ese lazo, ¿no es cierto? Tiene un lazo muy cercano con los hijos, muy cercano, ya una conexión especial que facilita de alguna manera, ¿no es cierto?, instruir a los hijos. Ya, porque los hijos son dados a imitar a la mamá, ya, imitar su conducta, sus palabras, sus gestos. Y por eso que también va a imitar esa fe, las enseñanzas de su palabra, ¿no es cierto? Los hijos son pequeños imitadores, podríamos decir, ¿ya? Y ellos van a imitar el ejemplo de sus padres. Y como el mayor tiempo que están los niños, están con su mamá, van a imitar el ejemplo, ¿no es cierto?, de la madre, ¿ya? Ayúdenos al Señor, ¿no es cierto?, para que le demos buenos ejemplos a nuestros hijos. Eso es muy importante. Tenemos una gran responsabilidad que cumplir, mis hermanos, en el hogar, frente a los hijos. Ojalá que nosotros les demos buen ejemplo, porque ellos van a imitar esos hechos, van a imitar las virtudes, ¿ya? Van a imitar las virtudes, los valores, los principios, ¿ya? Nosotros como mujeres o como hijas del Señor tenemos, ¿no es cierto?, que compararnos con la palabra de Dios. Y hay un parámetro que habla uno de los proverbios, que es la mujer virtuosa, llena de virtudes. A ese parámetro tenemos que apuntar nosotros, ¿ya?, para estar llenas de las virtudes del Espíritu Santo, llenas de temor, porque dice su palabra que en Proverbios 14 la mujer sabia edifica su casa. Y esa es la labor que nosotros tenemos que desempeñar, tenemos que practicar, edificar nuestro hogar, ¿ya?, enseñarle a nuestros hijos, repetirle a nuestros hijos la enseñanza y estar siempre, ¿no es cierto?, conversando con ellos, transmitirle, hacerlos partícipes que hemos hecho uso de la fe, ¿ya?
que nosotros hemos caminado por fe para que ellos conozcan esas experiencias, ¿ya? Y por eso que la madre tiene que aprovechar esa influencia para formar, en cierta forma, el carácter de Cristo en los hijos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Timoteo creció, ¿no es cierto?, y se convirtió en un gran hombre de Dios, en un gran hombre de Dios, en un siervo del Señor, y más tarde, ¿no es cierto?, en un pastor. Era pastor de la iglesia en Éfeso, ¿ya? Y nosotras como madres tenemos ese privilegio también de que nuestros hijos, si el Señor lo ha dispuesto y algún día, ¿no es cierto?, el Señor echa mano de ese hijo y lo necesita para ir a misionar, donde hay necesidad, va a tener esta base del conocimiento de su palabra. Ya nosotras tenemos ese privilegio de instruir, de enseñar, de educar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, de entregar este legado de la fe en el único Dios verdadero. Como decía anteriormente, esta es la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Ya esa fe no fingida llevó a Loida y Eunice a enseñar a Timoteo las Escrituras, ¿ya? En las Escrituras, desde la niñez. No hay que perder el tiempo, porque cuando los niños crecen es más difícil, mis hermanos. Cuesta más enseñar a los hijos. Cuesta que los hijos, ya que son jóvenes, ¿no es cierto?, reciban nuestros consejos. Y por eso que es tan importante aprovechar el tiempo cuando los hijos son pequeños, ¿ya? Entonces, ayúdenos el Señor. Es muy importante, como decía anteriormente, leer la Biblia, que nosotros podamos tener ese hábito de la Biblia, ¿no es cierto?, de leer la Biblia, de orar, la oración, de ayunar, de buscar al Señor en forma íntima, de tener una relación personal con Cristo. Es importante leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia, no vamos a tener el conocimiento, mis hermanos, para entregárselo a nuestros hijos. Y esta es la mejor herencia que le podamos dejarle, ¿no es cierto?, a ellos, guiarlos también a que ellos tengan una relación personal con Cristo. Eso es muy importante. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía, tienes que buscar el testimonio de salvación, porque la salvación es personal. Es personal. Cuando el Señor venga, si tú no tienes ese testimonio de salvación, entonces te vas a quedar aquí, en la tierra. Tienes que pedirle al Señor el testimonio de salvación. Entonces, en cierta manera, nuestros padres cumplieron esa labor tan necesaria que tenemos que cumplir en estos tiempos, mis hermanos. Es muy importante que nosotros cumplamos esta labor. Entonces, no nos olvidemos de la palabra en Proverbios 6, ¿no es cierto?, ni tampoco del pasaje de Deuteronomio. Sigamos cumpliendo esta labor, instruyendo a nuestros hijos. No nos cansemos, mis hermanos, porque es una labor muy hermosa y muy importante que tenemos que cumplir. Y todos los días, ya, enseñar, educar todos los días a nuestros hijos, tal como se van, ¿no es cierto?, al colegio todos los días a educarse, a estudiar, así también nosotros tenemos que educarlos a ellos, ya, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra fe en Jesucristo, con nuestros hechos, ¿ya? Que ellos puedan ver que nosotros dependemos del Señor, sobre todo en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, de adversidad, que ellos puedan palpar esas cosas, ¿ya? Como decía anteriormente, que tenemos que autoexaminarnos con la palabra del Señor, y por eso que en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinarnos. Probaos a vosotros mismos. Es importante la autoexaminación con la palabra. ¿Ya? Con la palabra nos tenemos que autoexaminar. Tal vez muchos de ustedes, ¿no es cierto?, están sirviendo al Señor porque son fruto del sacrificio de su abuela, del sacrificio de su madre, del sacrificio de su padre. Y hoy están sirviendo al Señor. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque, como decía anteriormente, esta es la mejor herencia que hemos recibido nosotros. Porque nuestros padres se sacrificaron por el Evangelio de Cristo.
Y ahora nosotros estamos, ¿no es cierto?, gozándonos y aprovechando este beneficio de poder conocer al Señor, de ser hijos del Señor. ¿Ya? Cuando Pablo estaba concluyendo esta carta, mis hermanos, contrastó, ¿ya? Hizo una comparación, contrastó fuertemente la falta de sinceridad de muchos colaboradores que él había tenido y que lo habían abandonado. Y contrastó esto con la sinceridad de Timoteo, ¿ya? Porque este jovencito se destacó por esa sinceridad, por esa rectitud, porque era un joven genuino, de una fe no fingida, aprendida de su abuela Loida y de su madre Eunice. ¿Ya? Permaneció fiel al Señor. ¿Ya? Pablo tenía la seguridad de que su fe, ¿no es cierto?, era sincera, era real, y de que su devoción en las enseñanzas que él había recibido de las Sagradas Escrituras era genuina. Era un buen soldado de Jesucristo. Así también, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor. Entonces vemos que las enseñanzas de Loida y Eunice convirtieron a Timoteo en un hombre temeroso del Señor, en un hombre firme, un hombre sabio, que se esforzó en cumplir su ministerio, mis hermanos. Nosotros también tenemos un ministerio que cumplir en nuestro hogar. Y este ministerio no es una tarea fácil, pero con la ayuda de la gracia y con el poder del Espíritu Santo podemos cumplirla, porque hoy más que nunca nuestros hijos necesitan conocer, tener este conocimiento, porque ellos están enfrentando muchas cosas, mis hermanos, en el mundo, aflicciones, luchas, dificultades, y la palabra del Señor los puede fortalecer, los puede, ¿no es cierto?, instar a que ellos busquen del Señor cuando están en aflicción, para que ellos busquen, ¿no es cierto?, la presencia de Dios y hagan estos actos de fe frente a sus aflicciones, frente a las pruebas que ellos tengan que pasar. Y por eso que es tan importante que nosotros podamos cumplir, ¿no es cierto?, este ministerio con la ayuda del Señor. ¿No es cierto?, la palabra del Señor nos muestra que la fe es una virtud, mis hermanos, es una de las virtudes más importantes en la vida del cristiano. ¿Ya? Sabemos que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo y es una virtud que debemos tener, todos los cristianos deben tener. Por eso que su palabra en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que le agrada al Señor, es nuestra fe. Y por eso que nosotros debemos confiar en el Señor, tener esta fe, ¿no es cierto?, cultivar esta fe, mantener esta fe firme en el Evangelio de Cristo, en su palabra, y que podamos transmitir esta verdadera fe, esta fe no fingida a nuestros hijos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y para Él sea toda honra, toda gloria, que estas enseñanzas maravillosas, mis hermanos, puedan hacer vida en sus corazones, puedan quedar grabadas, que, ¿no es cierto?, las familias que están escuchando estas enseñanzas, el ejemplo de estas mujeres, puedan ser cautivados, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor. Entonces vamos a pasar a orar delante del Señor para dar gracias a Él por estas maravillosas enseñanzas. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor, por esta maravillosa enseñanza que tú nos has entregado en esta hora. Permite, Señor, que tu gracia bendita pueda estar en nuestros corazones, que podamos, Señor, recibir todas estas cualidades que tú, Señor, tienes para nosotros, todas estas bondades, la gracia, la misericordia, el poder del Espíritu Santo para cumplir esta labor, para cumplir esta tarea en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia. Ten misericordia de nuestras
vidas, Señor, y perdónanos si nosotros no hemos sabido cumplir este mandato divino. Ayúdanos, Señor, para que nos esforcemos y sepamos, Señor, cumplir esta labor, que pueda haber esta preocupación en nosotros, para que nuestros hijos puedan recibir este legado de la fe. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, tenemos los avisos, mis hermanos. Para el martes 22 tenemos oración en los hogares, ya a las 6:30 de la tarde, hora de Illinois. Ya usted tiene que calcular la hora porque tenemos, con Chile tenemos diferentes horas, Perú, Bolivia, Argentina, pero la de aquí es a las 6:30. El miércoles 23, nuestro taller de mujeres de la Biblia, a las 8 de la tarde, hora de Illinois. ¿Ya? El próximo miércoles vamos a estudiar la viuda y su vasija de aceite. Eso vamos a estudiar. El jueves 24 tenemos oración en los hogares también, a las 8 de la noche, hora de Illinois. El viernes 25 tenemos el taller de lectura, a las 7 de la tarde, y estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y el próximo domingo 27 tenemos el servicio de meditación, a las 6 de la tarde, y este servicio va a estar dirigido por el hermano Elías Fernández. Vamos a tratar un tema muy interesante, mis hermanos. Así que le invito a que usted no deje de participar de este servicio del próximo domingo. ¿Ya? El Señor nos bendiga y que todo este trabajo que estamos haciendo, que está realizando el Ministerio Fe en el siglo XXI, sea colmado de bendiciones. El Señor también le bendiga mucho a todos ustedes, mis hermanos. Vamos a pedir entonces la bendición delante del Señor. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias, Señor, por esta maravillosa enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos estás guardando, nos estás protegiendo y dirigiéndonos para que nosotros cumplamos nuestros roles. Solamente con tu ayuda lo podemos hacer. Dótanos de gracia, dótanos de sabiduría, dótanos de entendimiento, Señor, para que podamos instruir a nuestros hijos en el verdadero evangelio, que podamos ser firmes en la fe, que podamos, Señor, profesar esta fe no fingida, que seamos sinceros, reales, verdaderos cristianos, esos hombres llenos de gracia y mujeres llenos de gracia. Tu bendición sobre todos los hermanos, Señor, te la suplicamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos ustedes.